Las Naciones Unidas están en crisis terminal. Algunas grandes catástrofes políticas y humanitarias ponen en cuestión la viabilidad de tal instancia para la gobernanza global. En efecto, en especial la crisis gazatí ha mostrado que la ONU no puede hacer cumplir la justicia de los pueblos, solo cumple la de los poderosos. La gota que derramó el vaso fue el veto repetido de Estados Unidos ante la convocatoria de un alto al fuego en la franja. Todos los clamores fueron desoídos. Entonces, ¿el mundo es el salvaje oeste? El año entrante cantarán las honras fúnebres de lo que fue un sueño truncado por Occidente y Estados Unidos, el sueño de paz y justicia mundial. Los detalles, a continuación. Voz de la Patria Grande. La credibilidad de la ONU y el Consejo de Seguridad se ha visto socavadas por su incapacidad para aplicar la resolución sobre un alto al fuego en la franja, afirmó un acongojado secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. Sin dudas, un fracaso de proporciones mayúsculas. Los números no tienen sentimientos. Una votación de 97 estados de la Asamblea General y 13 de los 15 miembros del cónclave principal aprobaron una resolución exigiendo un alto al fuego y el ingreso de ayuda humanitaria al enclave. Solo un voto, uno solo, el de Washington, truncó cualquier posibilidad de alivio al pueblo palestino. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Filippi Grandi, aseguró que el Consejo de Seguridad se ha mostrado incapacitado para aprobar una medida como lo es el alto al fuego, que pueda apuntar a una paz sostenida. En efecto, la parálisis es total. Actualmente, varias crisis sacuden al mundo. La ONU no ha podido avanzar significativamente en la solución de la reeditada confrontación armada en Sudán. De igual forma, la crisis producto de la guerra civil en Myanmar, o la más conocida en los medios de comunicación como los de Ucrania, y no ha habido curso de acción correcto. El portal de National Geographic España apunta al corazón del asunto contrastando entre el primer proyecto de resolución por un alto al fuego, que en la votación recibió 121 votos favorables. En la segunda solicitud de resolución obtuvo 153 votos. No obstante, el veto gringo se impuso. La administración de Joe Biden tiene un plan. Sin lugar a dudas, se salta a la ONU misma. Según lo dicho por la Casa Blanca, tomado por la agencia EFE, se han celebrado reuniones entre funcionarios estadounidenses y miembros de la Autoridad Palestina con sede en Cisjordania. El tema principal, Gaza posguerra y su administración sin Hamás, presuntamente. Me niego a aceptar una devaluación de la legalidad internacional. El Consejo de Seguridad es muy importante, aseveró Marta Santos, abogada internacional y funcionaria de la ONU para la lucha contra la pena capital, abordada por el portal español Cadena SER. Una cosa son las ilusiones y otra las realidades. El analista internacional y profesor Murat Yeşiltaş, director de investigación de la Fundación de Estudios de Política, Economía y Sociedad, Z, en artículo al portal TRT, dice: en el sistema global centrado en Estados Unidos, causado por la unipolaridad, la ONU se ha convertido en un dispositivo táctico en lugar de una institución estratégica. Por cierto, el error es de origen. El novelista y corresponsal de prensa peruano, Eric Frattini, en su obra ONU, Historia de la Corrupción, profundiza en esta conducta de los jerarcas del ente y define la misma de esta forma. La ONU tiene 60 años de fraude, corrupción, amiguismo, estafas, acosos, sobornos, mala gestión y catastrófica administración, dice el autor. Hoy las Naciones Unidas se enfrentan a una crisis más profunda que nunca antes en la historia. Agrega con preocupación Yeşiltaş.
Realmente la ONU se ha quedado atrás con respecto a la realidad porque en el fondo no es una crisis solo de esa institución. Es la crisis de 200 años de dominación global occidental. La ONU es un producto directo de esa hegemonía. En la última Asamblea General, su 78 edición, 4 de los 5 líderes de los miembros del Consejo de Seguridad no asistieron al evento. En concreto, China, Francia, Reino Unido y Rusia enviaron a sus ministros o diplomáticos. Una muestra real de la profunda crisis de todo el esqueleto de la ONU. Frattini demuestra con datos y documentos fidedignos cómo desde su mismo origen, Occidente concentró sus esfuerzos en acaparar los cargos directivos de la entidad con ciudadanos de sus países, excluyendo, en principio, a ciudadanos soviéticos y chinos. Su libro fue publicado en el año 2005, en 60 aniversario de la organización. Realmente, la mayoría de los cargos en las distintas organizaciones que están debajo del paraguas de la ONU están ocupados por ciudadanos occidentales, algo que a priori predispone la política del ente en favor de las decisiones del bloque occidental. En los últimos años, la cosa se ha hecho mucho más evidente. El año 2012 se puede ubicar como un punto de partida para la actual crisis. Desde entonces, la cantidad de conflictos no ha dejado de aumentar. Según el programa de datos de conflictos de la Universidad Sueca de Uppsala, en el 2023 se registraron 184 conflictos diferentes, incluida la guerra de Ucrania y la crisis del Medio Oriente, con 238.000 víctimas fatales. La media entre los años 2001 y 2012 fueron de 120 conflictos y 30.000 víctimas. El año entre 2001 y 2012. Por cierto, todos los índices todavía altos de violencia se escaparon a raíz de la llamada guerra contra el terror de la administración Bush Jr., que paulatinamente comenzó a derretir las bases de la ONU. Con el paso del tiempo, la ONU se convirtió en lo que hoy es, uno de los mayores centros de corrupción en el mundo occidental, según el Institute for Global Ethics. Dice concluyente Frattini en cuanto a la dinámica interna del organismo. Más allá del nombre que encabeza la Secretaría General, el problema es de fondo y es muy profundo. En una nota sobre la crisis que vive el ente y sus perspectivas vistas para el año 2024, publicado por el portal británico de noticias The Conversation, el medio aborda recoge ejemplos de otras instancias del sistema de Naciones Unidas que caminan con una pierna hinchada. En junio del 2023, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, OCHA, estimó que 360 millones de seres humanos necesitan de ayuda humanitaria urgente para sobrevivir. Para el año 2022, en el mismo lapso, necesitaban 220 millones. Durante la pandemia del COVID-19, la Organización Mundial de la Salud, OMS, quedó ridiculizada por la rebatiña de las grandes potencias occidentales por asegurarse las vacunas, sin importar el destino de las naciones del sur global. La parálisis de la ONU en ese sensible renglón es un elemento de una crisis multidimensional. Esta crisis puede conducir al surgimiento de normas alternativas, dentro del cual el orden internacional puede conducir a un universo legal paralelo, advierte Yesiltas. Efectivamente, reconoce que el orden global y su correlación de fuerza se mudan de Occidente a Oriente. El establecimiento de organizaciones regionales alternativas en lugar de la ONU como una estructura supranacional puede hacer que la ONU sea completamente destruida o ineficaz, concluyó el lúcido analista. En ese sentido, implícitamente, el experto ubica a los BRICS como un nuevo marco global, aunque sí con impactos más regionales. Todo apunta que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se ha tornado disfuncional. Es la conclusión de un artículo de la revista argentina Nueva Sociedad. Entonces, si el Consejo de Seguridad está congelado por las diferentes geopolíticas entre sus miembros, el resto del llamado Sistema de Naciones Unidas está al borde del colapso. ¿Será el año 2024 año del colapso político
diplomático y de legitimidad de la ONU? En todo caso, los ingredientes están sobre la mesa: parálisis, burocracia y sobre todo una complicidad pasmosa con las tropelías de Washington y sus socios. Para los países y pueblos débiles, la furia israelí es la muestra de lo que la ONU representa. Por ejemplo, a partir del 1 de enero del 2024, los BRICS recibirán a importantes actores globales en su seno. Sobre el tapete existen 17 propuestas de ingresos de otros países del mundo. Fácilmente, el bloque del sur global, en vísperas del 2025, le dé un golpe de gracia a la ONU. En paz descanse el multilateralismo liberal occidental. Bienvenida la multipolaridad. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.